Los sueños han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Desde los antiguos chamanes hasta los filósofos modernos, todos han intentado descifrar su significado. ¿Son simples productos del cerebro mientras dormimos, o contienen mensajes profundos sobre nuestra vida y nuestro ser más profundo? Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, tenía una respuesta sorprendente. Los sueños no son meras ilusiones, sino mensajes directos de nuestro inconsciente, pistas simbólicas que nos guían hacia el autoconocimiento. Si has tenido un sueño extraño que te dejó una sensación inexplicable, o si alguna vez despertaste con la sensación de que tu mente intentaba decirte algo, quédate hasta el final, porque hoy exploraremos la visión de Jung sobre los sueños y cómo pueden transformar tu vida. Desde tiempos remotos, los sueños han sido considerados ventanas a lo desconocido. En el antiguo Egipto, los faraones los tomaban como profecías divinas. En la Grecia clásica, los oráculos interpretaban los sueños como mensajes de los dioses. Sin embargo, con la llegada de la ciencia moderna, esta visión comenzó a desvanecerse, y los sueños fueron relegados a meras reacciones químicas del cerebro. Fue Carl Jung quien rescató su importancia, argumentando que los sueños contienen una sabiduría oculta que puede revelarnos aspectos profundos de nuestra psique. Pero, ¿cómo podemos acceder a estos mensajes y entender su significado real? Jung veía los sueños como una forma de comunicación del inconsciente con la mente consciente. Mientras estamos despiertos, nuestra atención está dividida entre el mundo exterior y nuestros propios pensamientos. Pero cuando dormimos, la barrera entre el consciente y el inconsciente se debilita, permitiendo que nuestro yo más profundo nos hable en un lenguaje simbólico. No son coincidencias ni delirios sin sentido. Cada imagen, cada emoción en un sueño tiene una razón de ser. ¿Y si te dijera que entender tus sueños podría ayudarte a tomar mejores decisiones en la vida, sanar heridas emocionales e incluso descubrir tu propósito? Es aquí donde entra en juego el legado de Jung. Él creía que, a través del análisis de los sueños, podemos comprender mejor quiénes somos y lo que realmente queremos en la vida. No se trata de interpretaciones genéricas o supersticiones, sino de una exploración profunda de nuestra mente. En el próximo segmento, veremos cómo Jung difería de Freud en su enfoque sobre los sueños y por qué su visión sigue siendo tan revolucionaria hoy en día. Cuando hablamos de los sueños, es imposible no mencionar a Sigmund Freud, quien fue pionero en el estudio del inconsciente. Freud los veía principalmente como una manifestación de nuestros deseos reprimidos, algo así como un reflejo de nuestros impulsos sexuales o agresivos ocultos. Según él, los sueños son una especie de válvula de escape para las tensiones emocionales que no podemos procesar durante el día. Aunque sus ideas fueron revolucionarias para su tiempo, no todos compartieron su visión. Carl Jung, su discípulo más brillante, comenzó a desafiar este enfoque y a desarrollar su propia interpretación. A diferencia de Freud, Jung no veía los sueños como algo simplemente vinculado a deseos reprimidos. Para él, los sueños son una herramienta mucho más compleja y profunda. Los consideraba una forma de comunicación directa con el inconsciente colectivo, una especie de sabiduría universal que nos conecta con las experiencias y arquetipos compartidos por toda la humanidad. En lugar de ser un simple reflejo de nuestros deseos individuales, los sueños, según Jung, son como espejos que nos muestran las facetas olvidadas o no reconocidas de nuestro ser. Jung también introdujo el concepto de individuación, el proceso de integración de todos los aspectos de nuestra psique, tanto conscientes como inconscientes. Para él, los sueños desempeñaban un papel fundamental en este proceso. Cada sueño era una invitación a descubrir una parte de nosotros mismos que aún no habíamos comprendido completamente, un paso más en nuestro viaje hacia la realización personal. Si alguna vez has tenido un sueño que te dejó con una sensación de inquietud o confusión, puede ser que tu inconsciente estuviera tratando de decirte algo importante,
algo que aún no habías integrado en tu vida consciente. Además, Jung difería de Freud en que no veía los sueños como algo exclusivamente relacionado con el pasado. Mientras Freud se centraba en los recuerdos reprimidos de la infancia, Jung creía que los sueños también tienen un componente futuro, una capacidad de anticipar lo que está por venir. Esto no significa que los sueños sean predicciones literales del futuro, pero sí pueden ofrecernos pistas sobre las decisiones que debemos tomar o los caminos que debemos seguir. Si te preguntas por qué ciertos sueños te siguen apareciendo una y otra vez, podría ser una señal de que tu mente está tratando de guiarte hacia algo que necesitas enfrentar o comprender. En el próximo segmento, profundizaremos en cómo los sueños utilizan símbolos poderosos para comunicarse con nosotros, y cómo puedes comenzar a descifrar este lenguaje oculto. Los sueños son, en esencia, un lenguaje oculto, uno que no se expresa en palabras, sino en imágenes, sonidos y emociones. Carl Jung entendía que estos símbolos no son aleatorios ni triviales, sino que tienen un significado profundo, vinculado a aspectos universales de nuestra psique. A diferencia de un sueño literal, donde todo parece estar claro y racional, los sueños simbólicos nos invitan a ir más allá de lo obvio, a leer entre líneas. Pero, ¿cómo sabemos qué nos están diciendo realmente? Jung creía que los símbolos oníricos son una forma de comunicación directa entre el inconsciente y el consciente. Estos símbolos no solo reflejan lo que está ocurriendo en nuestra vida, sino que abren puertas a aspectos mucho más profundos y atemporales de nuestra psique. Imagina que sueñas con un río. Para ti este río podría representar diferentes cosas dependiendo de lo que estés viviendo en ese momento, pero Jung diría que el río tiene un significado más universal. El flujo de la vida, el paso del tiempo o las emociones que están surgiendo en tu interior. El símbolo del río, como muchos otros, conecta con un arquetipo colectivo que va más allá de tu experiencia personal. Un aspecto fascinante de los sueños es cómo nos muestran partes de nosotros mismos que no podemos ver a simple vista. Los símbolos pueden ser manifestaciones de aspectos reprimidos, deseos no expresados, o incluso cualidades que necesitamos desarrollar. Si sueñas con un animal salvaje, por ejemplo, puede estar representando una faceta de ti mismo que está reprimida o que necesita ser liberada. Este tipo de símbolos son espejos de nuestro inconsciente, revelando tanto nuestras sombras como nuestras luces. Interpretar estos símbolos no siempre es sencillo. La clave, según Jung, está en el proceso de amplificación, que consiste en asociar el símbolo del sueño con su significado universal y personal. Si, por ejemplo, sueñas con una tormenta, el símbolo puede estar relacionado con una lucha interna o una crisis emocional que estás atravesando. Sin embargo, el sueño también puede estar indicando un proceso de purificación o renovación. Jung sugería que la mejor manera de entender los símbolos es reflexionar sobre lo que significan para ti en ese momento específico de tu vida. En el próximo segmento, exploraremos cómo los arquetipos se manifiestan en los sueños y cómo estas figuras universales pueden ayudarte a comprender tu propia historia personal. Uno de los conceptos más fascinantes de la teoría de Jung es el de los arquetipos, esas figuras universales que aparecen no solo en los mitos, las leyendas y las religiones, sino también en nuestros sueños. Los arquetipos no son algo creado por nuestra mente consciente, sino que forman parte del inconsciente colectivo, una reserva de experiencias compartidas por toda la humanidad. Estos patrones y figuras arquetípicas se manifiestan en nuestros sueños de forma simbólica, a menudo apareciendo como personajes que desempeñan roles específicos en el desarrollo de nuestra psique. Si alguna vez has soñado con un anciano sabio, un villano oscuro o un héroe en una aventura, has estado en contacto con estos poderosos arquetipos. El arquetipo del sabio es uno de los más comunes en los sueños. Este personaje representa la sabiduría interior, el conocimiento profundo y el consejo que necesitamos para superar nuestras dificultades. El sabio aparece en momentos clave,
cuando estamos enfrentando decisiones importantes o cuando buscamos orientación. No siempre se presenta como una figura humana. Puede ser un libro, un animal o incluso un objeto que simboliza una revelación o insight que necesitamos descubrir. El sabio en el sueño es como una brújula que nos indica el camino hacia nuestro crecimiento personal, invitándonos a escuchar nuestra intuición y a conectar con nuestra sabiduría interna. Otro arquetipo fundamental es el de la sombra, esa parte oculta de nuestra personalidad que hemos reprimido o negado. La sombra se representa en los sueños a menudo como una figura oscura, aterradora o extraña, y nos enfrenta a aspectos de nosotros mismos que preferiríamos no reconocer. Aunque puede causar temor, la sombra no es un enemigo, sino una parte necesaria de nuestro proceso de individuación. Para crecer y evolucionar, necesitamos integrar nuestra sombra, comprender sus mensajes y aprender a reconciliarnos con nuestras partes oscuras. Si alguna vez has tenido un sueño en el que te enfrentas a una figura aterradora, podría ser un reflejo de tu sombra, invitándote a integrar esas partes que temes pero que son esenciales para tu bienestar. Por último, el arquetipo del héroe es otro de los más representativos en los sueños. El héroe simboliza nuestra capacidad de superación, de enfrentar los desafíos de la vida y de avanzar hacia nuestro propósito. El héroe no es invulnerable, pero tiene la fuerza interna para vencer obstáculos, aprender de sus fracasos y evolucionar. Este arquetipo nos recuerda que, aunque la vida esté llena de dificultades, dentro de nosotros reside el potencial para superar cualquier adversidad. Si has soñado con un viaje o una aventura, es posible que estés siendo llamado a actuar, a tomar decisiones valientes que te lleven hacia un crecimiento personal significativo. En el siguiente segmento, veremos cómo estos arquetipos se vinculan al proceso de individuación y cómo los sueños pueden ser una guía para nuestro desarrollo personal continuo. El concepto de individuación es clave en la psicología de Carl Jung. Se refiere al proceso de integrar todas las partes de nuestra psique, tanto las conscientes como las inconscientes, para lograr una mayor armonía y equilibrio interior. La individuación no es un estado que se alcanza de una sola vez, sino un camino continuo hacia la autorrealización, donde vamos descubriendo aspectos de nosotros mismos que están ocultos, olvidados o reprimidos. Los sueños, según Jung, juegan un papel fundamental en este proceso, actuando como un espejo que refleja las partes de nosotros mismos que aún no hemos comprendido o integrado. En cada fase de la individuación, los sueños nos muestran los pasos que debemos seguir, las lecciones que aún necesitamos aprender y las partes de nuestra personalidad que debemos abrazar. A medida que avanzamos en este proceso, los sueños se vuelven más complejos, profundos y simbólicos. Nos enfrentamos a desafíos internos, nos reconciliamos con nuestras sombras y descubrimos nuevas facetas de nuestra identidad. En lugar de ser simples reflejos de nuestra vida cotidiana, los sueños se convierten en una guía para ayudarnos a dar sentido a nuestra experiencia humana, proporcionándonos las respuestas que buscamos en nuestro camino hacia el autoconocimiento. Por ejemplo, si en un sueño nos encontramos con un yo más joven o más inocente, podría ser una invitación a reconectar con una parte perdida de nuestra infancia, o con un aspecto de nuestra personalidad que hemos olvidado o dejado de lado. Si soñamos con una figura sabiduría que nos da consejo, podría estar indicándonos que estamos listos para avanzar a un nuevo nivel de conciencia y entendimiento. En otras ocasiones, los sueños pueden presentarnos situaciones conflictivas, donde nos vemos enfrentados a nuestros propios miedos, deseos no resueltos, o aspectos no aceptados de nuestra personalidad. Este tipo de sueños son esenciales, ya que nos desafían a crecer y a confrontar lo que hemos estado evitando. A través del análisis de los sueños, podemos comenzar a desentrañar estos mensajes del inconsciente y a integrar las lecciones que nos ofrecen. El proceso de individuación no es lineal, y cada sueño actúa como un paso hacia la totalidad de nuestro ser.
Al interpretar estos sueños y reflexionar sobre su significado, comenzamos a descubrir un camino de transformación personal que nos permite vivir de forma más auténtica y plena. En el siguiente segmento, exploraremos algunos métodos clave que Jung utilizaba para interpretar los sueños, como la amplificación y la asociación libre, para que puedas comenzar a aplicar estas herramientas en tu propio proceso de autoconocimiento. Interpretar los sueños no es una tarea sencilla, pero según Carl Jung, es una habilidad que todos podemos desarrollar para acceder a las profundidades de nuestro inconsciente. Uno de los métodos más fundamentales que Jung empleaba para entender los sueños era la amplificación, un proceso que consiste en ampliar los símbolos del sueño a partir de sus raíces culturales, mitológicas y arquetípicas. Jung creía que cada símbolo onírico tiene un significado universal que va más allá de nuestra experiencia personal. Al conectar esos símbolos con su representación en mitos, leyendas y tradiciones, podemos obtener una comprensión más profunda de lo que el sueño está tratando de transmitir. Por ejemplo, si sueñas con un animal salvaje, puedes intentar amplificar ese símbolo buscando su representación en diferentes culturas. En muchas culturas, los animales salvajes están relacionados con la libertad, los instintos primarios o la conexión con la naturaleza. Al ampliar el significado del símbolo, podrías descubrir que tu sueño te está invitando a liberar algo reprimido dentro de ti, como tus deseos, tu creatividad o tu autenticidad. Este proceso de amplificación te permite ver el sueño no solo desde tu perspectiva personal, sino desde una visión más amplia y universal, lo que ayuda a descubrir capas más profundas de su mensaje. Otro método clave en la interpretación de los sueños es la asociación libre, una técnica que Jung adoptó de Freud, pero con una diferencia importante. Mientras Freud creía que la asociación libre debía centrarse en los recuerdos de la infancia y los deseos reprimidos, Jung ampliaba esta idea para incluir cualquier asociación que pudiera surgir de los símbolos y situaciones presentes en el sueño. La asociación libre te invita a dejar fluir tus pensamientos sin censura, conectando libremente las imágenes del sueño con otras ideas, recuerdos, sentimientos o incluso emociones. Imagina que sueñas con una puerta cerrada. Al practicar la asociación libre, podrías empezar a preguntarte qué emociones o pensamientos te evoca esa puerta. ¿Sientes miedo de abrirla? ¿Te intriga lo que hay detrás? O tal vez sientes que la puerta te está bloqueando de algo importante. Al permitir que tu mente haga conexiones espontáneas, puedes empezar a descubrir lo que ese símbolo representa para ti. Es importante recordar que no existe una sola interpretación correcta de los sueños, sino que cada símbolo puede tener un significado diferente según la situación emocional o psicológica que estés viviendo. La clave en estos métodos es la apertura y la introspección. Jung nos invita a no tratar de forzar los significados, sino a escuchar y a observar con curiosidad lo que nos dicen nuestros sueños. Este enfoque ayuda a descubrir patrones, lecciones y mensajes importantes que, al principio, pueden parecer confusos o ambiguos, pero que, con el tiempo, se convierten en piezas esenciales de nuestro proceso de autoconocimiento. En el siguiente segmento, profundizaremos en el fenómeno de los sueños premonitorios, esos sueños que parecen anticipar eventos futuros y que siempre han cautivado tanto a quienes los experimentan como a los estudiosos de la psicología. Los sueños premonitorios son aquellos que parecen anticipar eventos futuros, y su misterio ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos. Tal vez hayas tenido un sueño tan vívido y específico que días o incluso años después, te diste cuenta de que lo que soñaste realmente sucedió en la realidad. Estos sueños, que parecían llegar con un mensaje de lo que estaba por venir, han sido considerados por muchos como una especie de predicción. Carl Jung, aunque escéptico de la idea de que los sueños sean literalmente proféticos, tenía una visión muy interesante sobre este fenómeno. Para él, los sueños premonitorios
no son una predicción exacta del futuro, sino más bien una forma en que el inconsciente nos señala patrones, tendencias y símbolos que se alinean con los eventos que podrían ocurrir. Jung creía que el inconsciente, en su capacidad infinita, tenía acceso a una comprensión profunda del flujo de la vida y de las interconexiones de los eventos, más allá de nuestra percepción consciente. Cuando soñamos con algo que parece anticipar el futuro, lo que realmente está sucediendo es que nuestro inconsciente ha registrado patrones y señales en nuestro entorno o en nuestro propio ser que aún no hemos percibido. A través de los sueños, nuestro inconsciente nos muestra estos patrones, permitiéndonos ver lo que está por venir de una manera simbólica o intuitiva. En otras palabras, los sueños premonitorios no son predicciones místicas, sino más bien una forma de intuición que nos conecta con la información que aún no hemos procesado conscientemente. Si alguna vez has tenido un sueño premonitorio, puede que te hayas sentido sorprendido o asombrado al ver que lo que soñaste se hizo realidad. Jung nos invita a ver estos sueños como una oportunidad para reflexionar sobre cómo nuestra mente inconsciente está en constante sintonía con los eventos que nos rodean. Pero, más allá de la fascinación por lo que parece ser una predicción, Jung destaca que el verdadero valor de los sueños premonitorios está en cómo nos ayudan a prepararnos para lo que viene. Si un sueño nos muestra un futuro incierto o un desafío por venir, este conocimiento puede ayudarnos a tomar decisiones más sabias o a enfrentar las circunstancias con mayor claridad. Los sueños premonitorios, entonces, no deben ser vistos como una especie de visión mágica del futuro, sino como una herramienta valiosa para nuestro crecimiento personal. Nos muestran lo que estamos preparados para enfrentar, lo que está por manifestarse en nuestra vida, y nos invitan a tomar acción para alinear nuestra conciencia con esos eventos. En el siguiente segmento, exploraremos un aspecto crucial de los sueños según Jung: el papel de la sombra, esa parte oculta de nuestra personalidad que a menudo se manifiesta en nuestros sueños y que, al integrarse, puede ser la clave para nuestro crecimiento y transformación personal. La sombra es uno de los conceptos más poderosos y a la vez desafiantes en la psicología de Carl Jung. Se refiere a los aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido o negado, aquellos aspectos que no queremos reconocer o que no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Estos aspectos pueden ser tanto negativos como positivos, ya que la sombra no solo alberga nuestras debilidades, temores o deseos oscuros, sino también cualidades que hemos descartado o dejado de lado, como nuestra creatividad, valentía o autenticidad. La sombra está compuesta por todo lo que no hemos integrado conscientemente, pero que sigue estando presente en nuestra psique, influyendo en nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Los sueños, según Jung, son el medio ideal a través del cual la sombra se manifiesta. Cuando soñamos con figuras oscuras, monstruos o situaciones aterradoras, a menudo estamos enfrentándonos a nuestra sombra. Estos sueños nos desafían a mirar directamente esos aspectos de nosotros mismos que hemos estado evitando, rechazando o ignorando. Puede ser que el sueño nos muestre una figura antagonista que nos persigue o nos enfrenta a un reto que parece insuperable. Sin embargo, Jung nos invita a no temer estos encuentros, sino a verlos como una oportunidad para integrar esas partes ocultas de nuestra psique. Por ejemplo, si en un sueño te enfrentas a una figura temible que representa tu sombra, es probable que ese sueño esté invitándote a explorar los aspectos de ti mismo que has estado evitando. Puede ser una emoción reprimida, un miedo inconsciente o una cualidad de tu personalidad que no has aceptado. En lugar de luchar contra esa figura en el sueño, Jung sugeriría que te detuvieras a reflexionar sobre lo que esa figura representa para ti. ¿Qué emociones surgen al verla? ¿Qué aspectos de ti mismo te recuerda? Al enfrentarnos a nuestra sombra, podemos empezar a comprenderla y, en última instancia, integrarla de una manera saludable.
Este proceso de integración es fundamental para el crecimiento personal, ya que nos permite alcanzar una mayor totalidad y autenticidad. Sin embargo, la sombra no siempre aparece de forma tan clara. A veces se presenta en nuestros sueños como un reflejo distorsionado de lo que realmente tememos o rechazamos. En esos casos, el sueño puede ser más ambiguo o confuso, pero sigue siendo una invitación a descubrir lo que está oculto dentro de nosotros. Los sueños que involucran a la sombra son una llamada a la reconciliación, a aceptar lo que hemos rechazado de nosotros mismos y a ver esas partes como algo valioso y esencial para nuestra evolución. En el próximo segmento, exploraremos cómo los sueños pueden ser herramientas poderosas para el autoconocimiento, brindándonos técnicas prácticas para recordar y analizar lo que nuestro inconsciente está tratando de decirnos. Los sueños son una puerta abierta hacia nuestro inconsciente, pero para poder aprovechar todo su potencial como herramienta de autoconocimiento, es necesario aprender a recordarlos y analizarlos de manera efectiva. A menudo las personas se despiertan con una sensación vaga de lo que soñaron, pero a medida que el día avanza, los detalles se desvanecen. Si deseas aprovechar el poder de los sueños, el primer paso es entrenar tu mente para recordarlos de manera más clara y precisa. Una técnica muy útil es llevar un diario de sueños. Apenas te despiertes, antes de moverte o pensar en cualquier otra cosa, trata de recordar lo máximo posible de tu sueño. Anota todo lo que puedas: los personajes, los lugares, las emociones que sentiste y cualquier detalle que te haya llamado la atención. Incluso los sueños más pequeños pueden tener significados importantes si los analizamos con atención. A medida que escribes, es posible que surjan recuerdos adicionales, y la práctica de escribir sobre tus sueños te permitirá afinar tu memoria onírica con el tiempo. Además, el establecer una intención antes de dormir puede ser una herramienta poderosa para dirigir tu inconsciente. Si estás buscando respuestas a una situación específica o deseas explorar un tema en particular, puedes formular una pregunta o afirmación antes de acostarte, como: «Quiero entender más sobre mis miedos», o «Ayúdame a encontrar claridad sobre esta decisión importante». De esta manera, le das a tu mente inconsciente un propósito claro, lo que puede ayudarte a tener sueños más dirigidos y relevantes para tu proceso de autoconocimiento. Una vez que hayas registrado tus sueños, el siguiente paso es analizarlos cuidadosamente. Empieza por observar los símbolos y los arquetipos que aparecen en ellos. Recuerda que los sueños no siempre son literales. Todo en ellos es simbólico. Por ejemplo, si sueñas con un animal que se te acerca, este puede ser un reflejo de un aspecto reprimido de ti mismo, o un llamado a conectarte con tu instinto o tu naturaleza más salvaje. Jung sugería que al enfrentarnos a un símbolo o una figura onírica, debemos preguntarnos cómo esa imagen se conecta con nuestras emociones y pensamientos actuales. ¿Qué parte de ti se ve reflejada en ese símbolo? ¿Qué te está diciendo ese sueño sobre tu vida? La amplificación, como mencionamos anteriormente, es otra herramienta valiosa para interpretar los sueños. Esto implica expandir el significado de un símbolo conectándolo con mitos, leyendas y arquetipos universales. Si sueñas con una serpiente, por ejemplo, puedes explorar cómo las serpientes han sido interpretadas en diferentes culturas. En muchas tradiciones, la serpiente simboliza la transformación, la sabiduría y la curación. Reflexiona sobre cómo este símbolo se relaciona con tu vida y tu proceso de crecimiento. Finalmente, la clave está en hacer de los sueños una práctica continua. A medida que te acostumbras a trabajar con tus sueños, empezarás a notar patrones recurrentes, símbolos que vuelven una y otra vez y mensajes que te invitan a profundizar más en ti mismo. Los sueños se convierten en una herramienta esencial en tu camino hacia la individuación, ayudándote a comprenderte mejor y a integrar aspectos de ti mismo que de otro modo podrías haber ignorado. En el próximo segmento, cerraremos este viaje explorando la importancia de escuchar los mensajes del inconsciente y cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria
para vivir de manera más auténtica y plena. A lo largo de este viaje explorando los sueños desde la perspectiva de Carl Jung, hemos visto cómo el inconsciente se comunica con nosotros a través de símbolos, arquetipos y metáforas, que si las escuchamos con atención, pueden guiarnos hacia un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. Los sueños no son solo fragmentos de nuestra mente en reposo, son mensajes profundos que contienen las claves para enfrentar nuestros desafíos internos, comprender nuestras sombras y avanzar en el proceso de individuación. Al aprender a interpretar y trabajar con nuestros sueños, podemos acceder a una sabiduría que va mucho más allá de lo consciente, permitiéndonos vivir de forma más auténtica, conectada y plena. Escuchar los mensajes del inconsciente a través de los sueños requiere un compromiso con uno mismo, una disposición a mirar más allá de lo superficial y a explorar las partes más oscuras y olvidadas de nuestra psique. El proceso no siempre es fácil, pero es profundamente transformador. Cada sueño es una invitación a expandir nuestra conciencia, a comprender mejor lo que somos y a tomar decisiones más sabias basadas en una visión más completa de nosotros mismos. Cuando nos abrimos a lo que nuestros sueños nos están diciendo, comenzamos a entender mejor nuestro propósito, nuestras pasiones y nuestros miedos, lo que nos permite vivir con mayor claridad y propósito. Imagina cómo sería tu vida si pudieras integrar lo que los sueños te revelan sobre ti mismo. Tal vez esa sombra que tanto temes tiene un poder y una sabiduría que no habías reconocido. Quizás esos sueños premonitorios no son solo predicciones, sino recordatorios de que tu inconsciente ya sabe lo que necesitas hacer. Al tomar conciencia de estos mensajes, tienes la oportunidad de tomar el control de tu vida, no desde una posición reactiva, sino desde un lugar de profunda introspección y autocomprensión. Cada vez que analices un sueño o reflexiones sobre sus símbolos, hazlo con curiosidad y apertura. Los sueños no siempre tienen respuestas fáciles, pero nos ofrecen una guía invaluable en el camino hacia la totalidad de nuestro ser. Si logras escuchar y aplicar lo que tu inconsciente te está mostrando, no solo te transformarás como individuo, sino que también descubrirás una nueva forma de vivir, más conectada con tu esencia, más libre y más en paz con el proceso de autodescubrimiento que estás viviendo. Así que, la próxima vez que despiertes de un sueño poderoso o intrigante, tómate un momento para reflexionar sobre su mensaje. Permítete sentir, explorar y aprender de esa experiencia. Recuerda que los sueños son una ventana a tu alma, y al observarlos con conciencia y propósito, puedes transformar tu vida y avanzar en el camino hacia la autocomprensión y el crecimiento.